una resistencia de 3 ohm y una bobina de J6. Así. Bien. Y dice que esta resistencia, 666 vatios. Y el circuito total tiene, el S total, tiene 3.370 volt-ampere, con un factor de potencia en adelanto igual a 0,937. ¿Sí? Hay que ver cuánto vale esta Z. ¿Está bien? Dice, determinar el triángulo total a partir de la combinación de cada uno. O sea que sería que habría que sumar 2 triángulos y obtener un solo triángulo. ¿Sí? Bueno, en principio, el dato importante acá que tenemos es que por acá podemos decir, recuerden que este circuito viene así, ¿no? Y que, bueno, acá estará conectada la fuente que alimenta todo ese circuito. Entonces por acá irá a circular una corriente y por acá circulará una corriente I1 y por acá circulará la corriente I2. ¿Ok? Y esta será la corriente I total. Bueno, la corriente I2, nosotros podemos ver ahí de que podemos obtener, ya que tenemos el dato de la potencia de la resistencia y el valor de la resistencia. ¿Ok? Y eso, ustedes saben que a la potencia, es la resistencia R3. Entonces acá ustedes pueden calcular cuánto vale la I2. Si alguno tiene calculadora ahí, por favor, a ver si me ayudan. Serían los 666 vatios dividido los 3 ohm. Y eso da un valor de ¿cuánto? $222. Profe, disculpa, ¿ahí no sería la raíz? Perdón, sí, ya me parecía medio grande esa corriente, tenés razón, falta la raíz. Muy bien. Entonces ¿Cuánto da da entonces? A ver si... 14,89 amperes. 14,89 amperes. Buenísimo. Bueno, muy bien. Entonces, ¿qué más podemos decir? Que esa corriente I2 al cuadrado multiplicada por la reactancia XL por la XL es igual a la potencia
a la potencia Q de la bobina, ¿no es cierto? Q sub L podemos llamarle, o Q sub, sí. Entonces, esa corriente de 14,29, ¿cuánto le va a dar? 14,29 al cuadrado por 6. ¿Cuánto da? Por 6 ohms. Esto es ohms, recuerdo. $1,225,22. 1.225,22 volt ampere reactivo, ¿no es cierto? ¿Ok? Por lo tanto, podemos decir que la potencia, supongamos que esta le llamamos toda la potencia que va a disiparse en Z, le vamos a llamar SZ, la potencia aparente total. Y toda la potencia que disipe esta rama, por donde circula la corriente 2, le vamos a llamar S2. Acá, esta es S1. ¿Sí? O sea, toda la potencia que se disipa aparente en la Z es S1. Y toda la potencia que se disipa en el conjunto de resistencia de 3 ohm y J6, le vamos a llamar S2. Por lo tanto, quiere decir que S2 será igual a la raíz cuadrada de P al cuadrado más XL al cuadrado, ¿no es cierto? En el triángulo de potencia que nosotros venimos desarrollando. O sea que tendríamos los 666 vatios al cuadrado más los 1225,22, pónganle que quieren hacer todo el cálculo, al cuadrado, raíz cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto da S2? 1.394,53. 1.394,53 volt ampere. ¿Estamos bien hasta ahí? Volt ampere. Volt ampere, esa es la potencia de S2. Entonces, esto nosotros tenemos que pensar de que, por otro lado, la potencia total, la S total, que vale, que es igual ¿a qué es igual? A ver, déjame ver. Dice que la potencia total es 3.370 con un factor de potencia 0,93 en adelanto, 0,937. 0,937. Quiere decir que la potencia total de 3.000, que vale 3.370, ST vale 3.370, con un factor de potencia de, voy a anotar acá el factor de potencia, FP en adelante 37, ¿verdad? Nosotros podríamos, ¿qué ángulo le das esto? A ver, por favor, ¿qué ángulo sería el phi?
sería el arco coseno de esto. Es 20,44. Calcule 20. O sea que el P total tiene que valer los 3.000 370,77, eso le va a dar la potencia total. ¿Cuánto da eso? Me voy a tomar un mate. ¿Cuánto da? 3.157,69. 3.100, dijiste. Sí, 3.157 157,69. con 69 vatios, ¿verdad? Y la Q total, ¿cuánto vale? Sería los 3.370 volt-ampere por el seno de phi, ¿verdad? ¿Cuánto da eso? El phi total sería. Menos 1176,89. O sea, menos J 176. No, 1176. 176. Con 89. Pasa que yo lo planteé con el J. Menos J me queda. Sí, pero estamos calculando los valores de potencia. Entonces, esto, como ustedes ven, como esto era un factor de potencia que estaba en adelanto, como pusimos acá, o como nos dice el problema, entonces esto implica de que tendría un triángulo de esta manera, ¿verdad? Así. Donde este es el S total, que vale los 3.370, este es el Q total, que vale 1.176, y como 9 vamos a redondear, y este vale 3.100,7, redondeamos. Entonces, estos son vatios, estos son bar, y estos son volt-ampere. Que este triángulo total sería el resultado de la suma de dos triángulos correspondiente uno a Z y el otro correspondiente a la resistencia y la reactancia que tenemos. Por lo tanto, si nosotros calculamos las coordenadas de potencias activas y de potencias reactivas para respectivo orden, quiere decir de que si la potencia total es de 3.157 y en la resistencia se consumían 666, la diferencia que haya de eso será lo que se consume en vatios en Z. ¿Ok? Entonces, yo puedo decir que la potencia que se consume en Z en vatios de
3.157,69 menos los 666 vatios en la otra resistencia. ¿Cuánto da eso? 2.492,67. 92. 2.462,97 2.492,67. vatios. Están consumiendo 2.492,67. ¿Vamos hasta ahí? Bueno. Y la Q que se consume en Z, que gasta Z, sería los 1.176. Recuerden que esto era en adelanto, ¿no? Sería los 1.176,9. Eso está en adelanto, quiere decir menos el Q de J6. ¿Dónde lo sacamos? A ver, el Q de J6. Acá. Los 1.225,22. 1.225,22. 1.225,22. O sea que acá va a haber una diferencia, como ustedes pueden ver. ¿De cuánto? ¿Alguien hace la diferencia esta? Menos 48,32. Bueno, ese menos indica de que, bueno, simplemente que es una potencia reactiva capacitiva. ¿Menos cuánto me dijiste? A ver, 48,32. menos acá, repetime. 48,32 volamperes reactivo. O sea, me está indicando de que en el circuito que yo tengo, en el circuito este, una Z, acá había una resistencia y una... Entonces, si la potencia, como nos dice el problema, tenía un consumo total de 3.370, pero que era en adelanto, es evidente de que si esto da un consumo en retraso, un elemento en Z que tenga internamente una resistencia y un capacitor. ¿Está? ¿Se entiende eso? Profe, ¿puede ser que el 1.176,9 sea negativo? ¿Por el ángulo de menos 20,44? ¿O lo tomé mal? Eh, una regla de cómo dibujar los triángulos.
Se lo que escuchó yo cortado, tengo que ver... profe. Está cortado, che. A ver que... Déjame que repase mi conexión. Espera un cachito. ¿Ahí me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces lo que le estaba diciendo, para que no se mareen con los signos, ni con los menos J, ni los más J, es que esta Z tiene que ser una carga que es una resistencia con un capacitor. ¿Por qué? Porque el total de todo este circuito, la potencia total de todo ese circuito, da como resultado un triángulo que tiene un coseno phi que es en adelanto, o sea, un factor de potencia en adelanto. Quiere decir que al ser esto inductivo y al ser esto capacitivo, este debería tener una potencia reactiva capacitiva que sea más grande que la que se consume acá en la resistencia y en la XL. Y digo más grande, ¿por qué razón? Porque el problema me está dando como dato de que el triángulo de potencia da como resultado un factor de potencia que es de origen, un factor de potencia en adelante. ¿Se entiende lo que estoy diciendo o no? Entonces, la potencia que debe tener esta Z tiene que ser, en realidad acá, tendría que ser, esta potencia, tendría que ser, como les dijo, la potencia reactiva tiene que ser más grande que esta. ¿Cuánto más grande que esta? 48 veces más grande que la que se, para que el resultado me dé como potencia de resultante con factor de potencia de adelanto este valor, este que está acá. ¿Se entiende eso? Tiene que dar 1176 como resultado final. Pero resulta que yo tengo 1225 que se me están oponiendo a la potencia reactiva del Z. ¿Se entiende o no se entiende lo que estoy diciendo? ¿Están ahí? Sí, profe, pero mi pregunta era, como es capacitivo el, como el primero que digamos, tiene que dar un ángulo negativo, el menos 20,44. No. Olvídense de los ángulos negativos o positivos. A ver, lo vamos a hacer gráficamente para que se entienda. Yo dibujo, voy a poner Profe, a ver, miren. Este S2 que se consume acá en esta rama, es un triángulo que tiene esta forma, apunta para abajo, ¿ok? Y esta, que está de este lado, tiene un triángulo que es para arriba y que tiene que ser más grande para que el resultado del S total sea como este que hemos dibujado acá. Entonces, si yo quiero hacer sumas de triángulo, fíjense, voy a poner la potencia, voy a dibujar el triángulo de potencia correspondiente a la rama que tiene. Ahí. Este es el triángulo de potencia que está en retraso, porque es una carga de resistencia e inductancia, y a ese tengo que sumarle
un triángulo de potencia que sea más grande, que es la que corresponde a Z, así. Bueno, me salió acá medio más, pero empieza acá, a ver, lo voy a dibujar. Acá. Sale de ahí y va para allá. ¿Ok? Entonces, este sería el de Z, el triángulo de potencia de Z. Este triángulo es el de Z. Y este triángulo es el de la resistencia y la bobina. Si yo salí de acá y le sumo otro triángulo, quiere decir que voy a obtener en total un triángulo que va a ser justamente un valor que va a tener una S. A ver, ¿cómo sería este? De acá sería, si yo sumo coordenadas, este apunta para abajo, este apunta para abajo, este apunta para arriba. Por lo tanto, yo voy a obtener, en definitiva, cuando sume las coordenadas de potencia de, este sería de P2 y este sería la de PZ, o P1, como quieran. Cuando yo sume, me va a dar un equivalente de un solo triángulo que apunta hacia arriba. ¿Está bien? Entonces, ¿por qué apunta hacia arriba? Porque la potencia reactiva de Z es más grande que la potencia reactiva de la bobina con la resistencia. Entonces, por eso me da un factor de potencia en adelanto, como me dice el problema. Esto sería el Q total, este sería el P total y este sería el S total. Este sería el PZ, este sería el QZ y este sería el QL. Y este sería el que nosotros llamamos S2 en el circuito. ¿Se entiende ahí? Sí, bárbaro. Bueno. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? El Z ya lo calculamos. Esto vale 2.492,67 vatios. ¿Sí? ¿Está bien lo que estoy diciendo, che? Corríjanme ustedes. 2.477. ¿Por qué? Porque es el resultado de potencia de lo que se va a consumir en la Z. Este es el triángulo correspondiente a la bobina, acá se consume en vatios, y este triángulo grande es la potencia del triángulo donde se va a consumir la RZ. Entonces, yo sumo esta R más esta R, y el total es 2.422. Acá se consumían 666, y acá se tiene que consumir justamente 2.492, 3.000, ¿cuánto es? Y acá 2.492. Acá se consumen 2.492. ¿Está bien? O sea, profe, en el triángulo de potencia que hizo ahí abajo, ¿no sería 3.157 la potencia total reactiva? Reactiva no, activa, digo. Y la En vez habíamos de- calculado acá, a ver, puede ser que me esté equivocando. Y Es claro, 3.000. está bien, en el triángulo abajo se equivocó en el valor, no es Sí. 2.400, es 3.157 lo que calculamos. Tienes razón, sí, 3.157, eso, me estaba variando con los números. Sí, 3.177 era, ¿no? 57,69.
Bueno, 57 por 69. Ahí está. ¿Estamos? Entonces, la Q total es 1176. O sea que este vale 1176. ¿Está bien? Pero recuerden de que las Q, una apunta para abajo y la del Z apunta para arriba. La del QZ apunta para arriba. Por lo tanto, esta QZ tendría que ser, si yo, pónganle que yo dibujo acá así, entonces este segmento que va hacia arriba tendría que restarle un segmentito que va acá abajo y me queda este valor que debería tener, en realidad tiene que tener, tiene que ser sumado, ¿no es cierto? Para que quede, en definitiva, 1176 como final. Tiene que ser más grande el QZ. O sea que yo tendría que sumar en realidad esto es lo que está mal. Este tiene que ser sumado. Porque yo acá tengo 1176 que va para abajo. Si yo le sumo el 1255, ¿quién era el 1255? ¿Dónde sacamos 1255? Ya me estoy mareando. Acá está. Acá lo sacamos. 1225. Esa es la potencia que se consume en el J6, acá. 1225 volt-ampere. 1225 volt-ampere. 1225. Esta vale 1225. Desde acá hasta acá vale 1225. El pedacito este que va hacia abajo, que corresponde a este